Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Muy buenos días. De nuevo en domingo, AFZ Profundo en sus hogares. Como es de costumbre, vamos a tratar temas de actualidad nacional e internacional. Estamos ante una nueva realidad en el escenario mundial. Y esto plantea serias consecuencias para el futuro inmediato e interrogantes. Viendo la situación que ya existía en el contexto mundial con la situación de Ucrania y Rusia, ahora el mundo expectante, sorprendido, horrorizado ante lo que está acaeciendo y sucediendo en Oriente Medio, específicamente entre un movimiento terrorista chiita respaldado económica, armamentística y militarmente por Irán, denominado Hamas, que tiene el control de la Franja de Gaza, habiendo ganado las últimas elecciones. El Estado palestino tiene la Autoridad Nacional Palestina en lo que es Cisjordania, y en lo que es la Franja de Gaza, entonces tenemos a Hamas, que es el que tiene el control político y su brazo militar, que han decidido atacar despiadadamente de una manera que no tiene cómo catalogarse ni describirse, horrorizando al mundo y creando un terror que ni siquiera el ISIS, el Estado Islámico, logró crear, con lo que ha hecho con los kibbutz y los colonos que en la frontera entre Gaza e Israel fueron despiadadamente atacados sin ningún tipo de reparo ni de contemplación, sin ningún tipo de respeto por la vida humana, algo que para nosotros es injustificable, es irreparable, y queremos plantear una posición muy personal, porque en nuestro programa tenemos a dos coproductores de este programa que tienen sus opiniones también personales, como es el ex teniente general y ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y el ex magistrado y jurista, tratadista y experto en derecho constitucional, Juan Miguel Castillo Pantaleón, al igual que el mayor general y ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. En el caso nuestro, yo quiero puntualizar y hacerlo a título personal, que no guarda ninguna proporcionalidad y que no se justifica lo que ha planteado el secretario general de la ONU, Guterres, de Portugal, en el sentido de los comentarios que ha hecho respecto a la confrontación Hamas-Israel y la respuesta de Israel. No se puede reclamar proporcionalidad cuando se ha hecho algo tan atroz como lo que se ha hecho, con bebés, con niños, con ancianos, con mujeres, hombres de octogenarios, al igual que un gran número de jóvenes. Si esta situación llegara a escalar, como ya se está prediciendo y como ha planteado Irán y el régimen de los ayatolas, esto pudiera generar no solamente una crisis en el Medio Oriente, sino una crisis de alcance global, mundial. Y explicamos por qué. Ya se ha involucrado en cierta medida Siria y se ha involucrado el movimiento Hezbollah del Líbano, el brazo armado de Al-Fatah. Y bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo lo que es
el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Si usted ve que esto comienza en el territorio iraquí y venimos hacia abajo, entonces llegamos a Kuwait. Vuelva por favor a alejar la imagen. Llegamos a Kuwait, seguimos hacia abajo y vamos a ver entonces a Arabia Saudita, vamos a ver a los Emiratos Árabes Unidos, vamos a ver a Qatar, vamos a ver a Omán y vamos a ver a Bahrein. Vamos a hacer el amplio ya completo, por favor, no el close-up. Entonces, viendo esta imagen del estrecho de Hormuz, por donde salen alrededor del 60% del crudo y del petróleo y productos terminados que se producen en el mundo, porque aquí están los principales productores dentro del cartel de la OPEP. Ya estamos viendo cómo el mercado del petróleo a nivel internacional, en lo que es el indicador del Brent del Mar del Norte, en lo que es el West Texas Intermediate, que es el promedio del costo de refinación de todas las refinerías del Golfo de México. Y también podemos ver lo que son fuera de los países que están organizados en la OPEP. Y ya este mercado está volátil. Pudiera dispararse el precio del petróleo si aquí, en esta situación que estamos viendo, todo esto es el territorio de Irán. De manera que esta franja, la franja occidental del estrecho de Hormuz, es controlada por Irán. Si ellos bloquearan acá la salida de ese estrecho de Hormuz, todo el crudo y productos terminados que se exportan tendrían una grave situación. Y esto provocaría que haya un alza en los precios y que al reducirse la producción y la exportación de crudo, la demanda presione la oferta y entonces los precios se vayan a una escalada que no sabemos hasta cuándo podría llegar. Hay expertos que dicen que pudiera alcanzar de $150 el barril hasta $200 el barril. ¿Qué pasa? Que de aquí, entonces, las grandes naves y embarcaciones se van, por favor, la imagen de lo que es el Canal de Suez. El Canal de Suez está ubicado en Egipto. Se construyó a finales de los años 1890. Inicialmente para cruzar 2 embarcaciones en ese momento de un tamaño totalmente distinto al que hoy cruzan 50 embarcaciones diarias por aquí. Y conecta el mar Arábigo, el mar Rojo, con el Océano Pacífico. Lo que quiere decir que la conexión entre Asia, Oriente Medio y Occidente hacia lo que es la Europa se vería en una gran dificultad y prácticamente sería un intercambio nulo. Ya lo hemos visto anteriormente con algunos escenarios que se han suscitado a finales del 70, a principios del 90, en los años 80. Bueno, y este es el producto de lo que Samuel P. Huntington denominaba el choque de las civilizaciones. Y de eso vamos a hablar hoy con personas que son duchos en esta materia y conocedores, como es el mayor general Soto Jiménez, como es el doctor Castillo Pantaleón. Y vamos a hablar de que en la actualidad no se trata de una guerra por territorios o intereses económicos. No, detrás de esto lo que subyace es una confrontación de civilizaciones, de culturas y sobre todo de carácter religioso. Aquí estamos hablando de un Islam extremista, de fanáticos, terroristas, y estamos hablando del judaísmo y por otro lado también del cristianismo, porque aquí convergen en esta zona del mundo todas las religiones. Jerusalén, cada religión lo reclama y cada país como que es de su propiedad, como que es su territorio. Sin embargo, hoy en día, hasta cierta medida,
es compartido, aunque haya un control en términos militares de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque esto está en el medio de lo que son los palestinos, los israelíes, por otro lado los libaneses, los sirios, que en cierta medida también inciden. Y esta situación está por implosionar, está por generar una situación que se vaya del control, incluso de las potencias mundiales, porque ya en cierta medida Rusia está incidiendo en este tema. Estados Unidos tiene una presencia que no la había tenido nunca antes en esa zona, donde ya se han concentrado 3 portaaviones, decenas de miles de soldados, embarcaciones y aeronaves, y ya Irán ha hecho una amenaza a Israel, cuya respuesta por parte del gobierno israelí es que va a responder con toda la contundencia y con todo lo que ellos tienen como poderío militar. Los Estados Unidos ya han dicho que si interviene Irán, entonces ellos se verán en la obligación de intervenir. Hemos visto la posición de Rusia a través del presidente Putin, y quienes han sido más cautos son los chinos. Habría que saber por qué. Recuerden que China tiene un reclamo sobre la isla de Taiwán, la República China de Taiwán, y bueno, ahí entra un tema de geopolítica, de diplomacia y de estrategia que tiene otras connotaciones. Pero vamos a hablar en unos momentos con estos dos conocedores, expertos, hombres de letras, intelectuales, historiadores de nuestro país, para que toquemos a profundidad estos temas. Y también, como es lógico, tenemos que hablar de la situación de la República Dominicana y nuestro vecino Haití, de la reciente visita de una misión de la OEA y del posicionamiento de Haití y su gobierno, el cual desde mi punto de vista no existe tal gobierno. Pero bueno, nominalmente hay una autoridad que no ejerce ningún control sobre el territorio ni la población haitiana, que no tiene el control de la violencia, como ya antes nos ha señalado el teniente general Soto Jiménez, y que es un país o es una nación, una sociedad que está totalmente descontrolada, totalmente sumergida en una violencia, en una situación de caos. En breve regresamos con AFZ Profundo, Castillo Pantaleón y Soto Jiménez. Hacemos una breve pausa y regresamos. AFZ Profundo. Con nosotros en AFZ Profundo, el teniente general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, y el jurista y magistrado, catedrático universitario y constitucionalista Juan Miguel Castillo Pantaleón. Estaremos conversando sobre diferentes tópicos de la actualidad internacional y de la situación dominico-haitiana y el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y por último, como es obligatorio abordar en este programa el tema de las relaciones dominico-haitianas. Ya hablábamos de la crisis del Medio Oriente, de las implicaciones que tiene Israel, Palestina, el Líbano, Irán, Siria, Egipto, Jordania, lo que eso conlleva para lo que es el mercado mundial del petróleo y los hidrocarburos, acerca del estrecho de Hormuz, el canal de Suez, la conexión entre el mar Arábigo, Mar Rojo con el Mediterráneo. Bueno, también hay que enfocar lo que representan Kuwait, Irán, Emiratos, Omán, Arabia Saudí, Bahrein, y qué papel juega Turquía, Europa en términos de Occidente y los Estados Unidos de Norteamérica. Yo decía hace unos minutos que Samuel P. Huntington,
en su libro El choque de las civilizaciones, advertía lo que hoy estamos viendo. ¿Y qué estamos viendo? Una guerra entre culturas, una guerra entre civilizaciones, con un matiz que tiene que ver con lo dogmático, que tiene que ver con lo teológico, que tiene que ver con el mundo musulmán, con la radicalización de los movimientos terroristas musulmanes, como es el caso de Hamas, y la atrocidad que se cometió el sábado 7 de octubre. Hablábamos también, y yo decía que era una postura muy personal mía, en la cual no quiero inmiscuir ni arrastrar al comandante Soto Jiménez o al doctor Castillo Pantaleón, que yo censuro la postura del secretario general de la ONU, Guterres, con respecto al tema de la situación entre Israel y los Emiratos, Israel y Hamas en la Franja de Gaza. ¿De qué proporcionalidad usted me habla cuando se comete una atrocidad como la que se cometió el día sábado 7 por parte de Hamas? Vamos a escuchar primero al teniente general en condición de retiro y exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, al respecto de sus consideraciones y sus puntos de vista sobre esta nueva realidad, sobre esta situación que vive el mundo de hoy y la convulsión que hay. Bueno, ante todo, lo primero, mostrar mi complacencia de estar aquí, felicitarte por la introducción del programa. Yo voy a basar mis consideraciones en base a esa introducción, montándome precisamente sobre tus apreciaciones, pero desde el punto de vista de mi especificidad. Acepto, tú dices que respeta no involucrar, pero en mi caso muy particular, yo creo que estoy coincidiendo contigo, pues, porque yo vi el texto y las expresiones de Guterres, y entonces sencillamente me solidarizo con lo que tú dices. O sea que acepto la culpabilidad colectiva en este caso. Y en otro entonces, saludar y montar mi complacencia también por la presencia del doctor Castillo Pantaleón. Eso es mutuo. Eso es mutuo. Sí, pero a ti no te gusta mucho que yo exprese lo que yo siento y entonces yo lo expreso de la manera que siempre lo hago, públicamente. Una consideración de mucho respeto y admiración por el doctor Castillo Pantaleón. Yo recuerdo que él propuso cambiarle el nombre a usted por un héroe mitológico no entre ahí. del Imperio Romano. Sí, pero yo lo que quería decirte, que hay que hacer algunas puntualizaciones, ¿verdad? Vamos a llamarle, en términos de buen derecho, doctrinales. Lo primero es que, mira, existen muchas definiciones del término geopolítica, como es claro, sabiendo que la geopolítica estuvo satanizada, la geopolítica, después de la Segunda Guerra Mundial, porque era la ciencia en que se apoyaron la expansión nacional socialista y otros conceptos erráticos que llevó al término. A mí la que más me gusta de las definiciones que yo le he dicho es la de un señor que se llama Karl Haushofer, alemán, que es uno de los fundadores del término nuevo, junto con Ratzel, junto con Helen, es de los fundadores de la escuela geopolítica, y digo de la geopolítica, y dentro de eso, del concepto de lo que se llamó el pangermanismo. Bueno, ¿cuál es la definición? Una definición que a mí me sobrecoge. Fíjese lo que yo le digo, que yo vengo a aprender aquí, porque es la primera vez que yo oigo hablar. Yo conozco del pan árabe, sí, de lo que Víctor Raúl Aya de la Torre hablaba de Indoamérica, pero yo no había oído el pangermanismo. El pangermanismo. Explíquese, por favor. Sí, el pangermanismo fue una escuela, la escuela alemana de geopolítica, que le dio conformación a la geopolítica, a la ciencia de la geopolítica. Pero resulta que estuvo satanizada. ¿Por qué? Porque los alemanes perdieron la guerra. Claro. Y cometieron atrocidades, bueno, a tal grado que Haushofer, que era general de artillería del ejército, él decía, Hitler está dirigiendo la orquesta
pero yo compuse la música. Terminó suicidándose Haushofer. Bueno, pero la definición, para no darle más larga, es que la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Y entonces, de ese término, que tiene que ver mucho con la apreciación que tú hiciste en tu introducción, fundamentalmente geográfico, aunque tú dices que hay otras razones, pero hay fundamentalmente otro alemán, Ratzel, que es otro de los padres de la geopolítica, él dice sencillamente que la historia es la geografía en movimiento. Bueno, en ese concepto entonces hay que montar el problema, porque la geopolítica es un término fundamentalmente, muchos lo confunden con la geografía política, ¿verdad? No tiene que ver con la geografía política. Digo, tiene que ver, pero no es el centro. Bueno, pero para sintetizar, es una guía obligada de los estadistas. De los estadistas. Pero tiene mucho acierto eso que usted dice, que él dijo, que la historia era la geografía en movimiento. En movimiento, sí. Y ahí nos economiza todo el estudio casi antropológico, sociológico, de las migraciones semitas, y donde está el problema ahora de árabe-israelí, del origen de eso. Ahora bien, yo lo que quiero decir que es una guía para el estadista. Es una guía fundamental para los comandantes en jefe, los generales. Una cosa que la gente, yo a veces me sotorrío cuando la gente habla de estrategia militar, de estrategia política, de estrategia económica, en todo, la estrategia. Eso es un término fundamentalmente militar, de origen militar. ¿Por qué? Porque la palabra estrategia viene del griego, que es estrategos. Estratego y estratego es el nombre que se le daba al general en jefe. Entonces, la estrategia básica para el manejo de la geopolítica se divide. Ahora, ¿por qué yo te digo todo esto? Porque dada la situación actual en el Medio Oriente, mucha gente habla, y tú lo dijiste también, que tiene uno de los elementos de los vértices el tema religioso, ¿verdad? Sobre todo el concepto del islamismo fundamentalista, que no se puede acusar igual en el tema religioso en el Estado de Israel, porque yo no sé si tú sabes que propio de esa consideración que yo te voy a hablar, de los 50 años que han pasado la guerra de Yom Kippur, las cosas han cambiado mucho en Israel, hasta el grado, nosotros hablamos de los judíos y creemos que judío es la religión, ¿verdad? Creemos que todo ahí se decide en base a la religión, y no es así. Hay una oposición parlamentaria e inclusive funcionarios del gobierno que no son religiosos, por no decirte que son ateos, ¿verdad? Como también es que hay gente que confunde, había, si no lo hay ahora, porque el Estado como tal es el Estado hebreo. Sí, sí. Si no lo hay ahora, había hasta en el Congreso, en el Parlamento, había gente de origen palestino, sí, representando lo que es otra cosa que hay que mencionar, la fuerza laboral. Una fuerza laboral importante en Israel son los palestinos, o que viven en territorio hebreo, o en Israel, o por otro lado, que cruzan diario la cerca para ir a trabajar. Bueno, pero lo más importante en este caso, y yo quiero, para que se comprenda bien lo que está pasando, y no podamos y tengamos que sujetarnos a las especulaciones propias del momento, porque ninguna especulación que se haga en este momento es fruto, no viene del aire, ni de la mente maquiavélica de nadie, es de la realidad. Como decía el famoso Oscar Wilde, a veces no, la realidad supera la ficción. Y entonces, en este caso, hay que saber lo siguiente. Yo voy a partir de una fecha. No se asusten porque no me voy a ir a 4.000, 3.000, 2.000 años, no. Yo le voy a hablar de la guerra del Yom Kippur, que ocurrió en el 73. Hay una semejanza, y ahí está mi especificidad militar muy importante. ¿Cuál es? En el 73 habían pasado 6 años de la guerra de los 6 días. ¿Qué pasó? A solo 6 años sorprendieron por primera vez al Estado judío y a las Fuerzas Armadas judías. Y era Golda Meir que estaba. Era Golda Meir, la primera ministra, y era el ministro de Defensa,
una especie de héroe mítico de Israel, que era Moshe Dayan, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Fue una sorpresa. Tan grande o mayor y más peligrosa en términos militares, propiamente militares, que la de ahora. ¿Por qué? Porque, fíjense, le voy a dar otra fecha. Para recuperarse, como dicen los analistas, yo estoy diciendo lo que dicen los analistas judíos, que ahora cogieron a Israel con los pantalones abajo. Es una frase de ella. Pero resulta que en esa ocasión fue lo mismo, con una sola diferencia, que era un asunto propiamente de tipo convencional desde el punto de vista militar. Pero fíjate un detalle interesante, muy interesante, en los lapsos. Israel, para recuperarse de esa sorpresa del día más sagrado, que por cierto fue un sábado también, por eso te digo, fue exactamente cuando el ataque de Hamas, 50 años. ¿Tú sabes tú sabes lo que sucedió? Gravísimo. Que le tocó recuperarse, o sea, pasar de la defensa a la ofensiva y después a la victoria, le tomó casi un mes. A los mismos judíos que ganaron una guerra en 6 días. En 6 días. Le costó un mes. A tal grado que ahora que ya llevamos 3 semanas, como sí, usted dice. pero oye, sí, pero yo me voy a referir, pongo eso para que referirnos a la movilidad estratégica. Porque en aquella época, ¿no?, con la misma aureola de eficiencia militar ganada en la guerra de los 6 días, señores, hay una llamada famosa que conocemos hoy de Golda Meir a Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano de ascendencia judía. Y entonces ella le dijo que necesitaban apoyo militar urgente y le dijo las especificaciones, entre ellos el arma aérea, ¿verdad? Y él le dijo, Kissinger, muy procedimental, de acuerdo a la doctrina, le dijo, mire, yo se lo voy a llevar al ánimo del presidente y entonces el presidente lo va a llevar al Congreso. Le dijo, mire, le dijo Golda Meir, en ese proceso que ustedes están diciendo, si se hace así, ya usted no va a tener necesidad de hablar conmigo, porque Israel está a punto de desaparecer. ¿En base a qué? A las grandes pérdidas fundamentales, que por cierto, para que tú veas que los caribeños estamos donde quiera, hay que tener muy en cuenta que en la batalla por las alturas del Golán, en Siria, señores, que fue uno de los frentes de guerra, había un coronel comandante de tanque que era caribeño, que era un señor cubano que estaba comandando un regimiento de tanque allá y que posteriormente fue fusilado por el régimen cubano después de tener una acción brillante en Angola, que fue el general Ochoa. ¿Verdad? Que la gente no sabe eso. Fue comandante de un regimiento de tanque. Bueno, ¿qué es lo importante de eso? Que le tomó entonces ese tiempo que yo te dije y esa circunstancia. Y el apoyo también es similar. Los norteamericanos lo apoyaron, le mandaron varios escuadrones de aviones de combate. Y entonces resulta, y otros materiales, que después de eso, lo que vino a suceder es que ahora le mandan 2 grupos de portaaviones, ¿verdad? 2 grupos de portaaviones. Fíjate la semejanza, ¿verdad? Tratando de apuntalar la presencia de Norteamérica, que tiene esas connotaciones económicas que tú le diste, que van a tardar en influir en la República Dominicana. Yo no sé si Castillo vio que ayer la Bolsa de Valores de New York, ¿verdad? Siempre se ha dicho que los judíos tienen una gran presencia, no solamente en la bolsa, sino en Wall Street. Pero fíjate una cosa, después de varias semanas, cerró en alta. O sea, fíjate que todavía no se ha reflejado debidamente. O se ha reflejado. Si tú ves las compañías que entraron en alza, que cerraron en alza, entonces tú vas a ver que las situaciones se parecen. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que fueron sorprendidos los judíos ahora, abiertamente. Yo creo que fue una operación que se planificó, estoy hablando ya como militar,
que eso tomó más de 2 años en planificarse. Yo te digo por las características de la operación esta, que no fue convencional, que fue, como todos saben, una actitud terrorista. Pero tú sabes qué tiempo le tomó a Israel, qué tiempo le tomó en la movilidad estratégica. O sea, esa capacidad, no del ejército, sino de la nación, de ponerse en estado de guerra, le tomó en esta ocasión. Lo que antes le tomó hace 50 años, el tiempo que te dije, le tomó 72 horas, porque en 72 horas el ejército, o sea, 300.000 hombres estaban ahí en la franja de Gaza. Más la movilización en otro frente, porque tampoco, nunca se han descuidado ellos. Inclusive hubo un intercambio de fuego menor en lo que se llama Cisjordania. ¿Con quién? Con Hezbollah, ¿verdad? Bueno, ahora bien, visto eso y sabiendo las capacidades, señores, Israel no solamente tiene una gran capacidad militar y una gran listeza operacional, poderosa, sino también que hay que tomar en cuenta que ellos exportan eso. Uno de los grandes negocios de Israel es el mercado de armas, que utiliza no solamente en términos económicos, sino para fortalecer sus alianzas. Y los sistemas de inteligencia, háblenos de eso. Sí, no, precisamente de eso. Fíjate que es otra, estoy hablando de mi especificidad. Mira, déjame decirte, nosotros no sabemos, y no es necesario que se sepa, porque es un asunto de la profesión militar. Básicamente, hay que comprender que nosotros los civiles hablan de potencia de fuego. En la correlación de fuerza, no. Hay que hablar de potencia de combate. Parece lo mismo, pero no es igual. La potencia de combate integra elementos que son interesantísimos. Por ejemplo, está la potencia de fuego, está el número de armas, el número de hombres, que hasta ahí llegan los profanos. Pero resulta que hay aspectos como la inteligencia, la capacidad y la inteligencia, está el liderazgo, la calidad de los mandos de las Fuerzas Armadas en todos los niveles, en los 3 niveles de la guerra. Y también usted se va a encontrar con un aspecto interesantísimo, que es la moral, que es parte de la potencia de combate. Y entonces en ese aspecto, y ahí pasamos la página, que por esos mismos 50 años que ha pasado, porque tú te preguntas, ¿y qué ha pasado en esos 50 años? Simplemente 50 años. O el evento intermedio que pasó entre esos 50 años, que fue el famoso ataque israelita, la ofensiva al Líbano, ¿verdad? Obra de uno que llegó a primer ministro por esa posición y que fue ministro de Agricultura. Fíjate que había sido ministro, que se llamaba Ariel Sharon, ¿verdad? Que murió siendo primer ministro, por cierto. Y entonces, ¿fue eso que pasó? No. Y esa es la motivación de ese ataque. Mira lo que pasó. Primero, un acuerdo de paz permanente hasta hoy con Egipto, que era uno de sus archienemigos. No solamente con el señor Gabal Abdel Nasser, sino con Yasser con Anwar al-Sadat. Con Anwar el-Sadat. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Pero también Israel, en esos 50 años, hizo un acuerdo formal con Jordania, que fue uno de los... El rey Hussein fue uno de los elementos de la guerra de Yom Kippur, sobre todo con los tanques, que era el fuerte de su ejército. Pero también hubo una especie de entendimiento, vamos a llamarle así, con Siria, pero se hicieron relaciones con Emiratos Árabes y otros países árabes, ¿verdad?, que entraron en el plano de la convivencia, inclusive del intercambio comercial, una cosa impensada en los tiempos antes del Yom Kippur. Bueno, pero estaban a punto de hacer relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, también impensable. Yo creo que eso es lo que motiva el ataque. El ataque lo motiva, es una especulación naturalmente, no Irán. Porque Irán tiene una aspiración de liderazgo en la beligerancia contra Israel.
No solamente por razones económicas, señores. A Irán le va muy bien. Y el crecimiento militar inclusive de Irán ha sido en base al petróleo, ¿verdad? Y su competencia en la zona, por llamar competencia, es Emiratos Árabes, por cierto. Bueno, que tienen tan mala suerte. Los emiratíes tienen tan mala suerte que cuando yo era embajador se descubrió otra nueva veta gigantesca de petróleo. Ahí está su mala suerte. Sin embargo, son ellos pioneros en la energía alternativa, que también tienen esa riqueza por el sol, el viento, etcétera, etcétera. Bueno, que por cierto, yo le comentaba ahorita que allá está la sede del Instituto de Energía Renovable de la ONU, el IRELA. Y yo participé como embajador entonces allá. Yo iba sobre todo por interés y no mandaba a nadie en ese aspecto. Y ahora, que parece que no tiene que ver, pero tiene que ver, tienen el único ministerio. Antes tenían el Ministerio de la Tolerancia, para flexibilizar las normas religiosas, porque viven del turismo. Entonces hay turistas que tú no le puedes decirle que tú no puedes beber, que tú no puedes comer cerdo, etcétera, etcétera. El ministerio, pero ahora tienen un ministerio, o sea, como el único que hay en el mundo hasta el día de hoy, el Ministerio de la Inteligencia Artificial, porque saben usar la gran cantidad de dinero que tiene en esos aspectos, preparándose, diría yo, para el futuro. Pero entonces, yo pienso que Irán, y sobre todo la ISIS, tienen mucho que ver con el asunto del ataque de Hamas. Por la sencilla razón de que qué es lo que está tratando de hacer, ¿verdad? Y lo está logrando en parte. Si una noticia que me dio mi amigo Fernández Zucco, que lo oyó hace un momento, eso lo está logrando. Mira lo que es. Ellos hicieron esa catástrofe que hay que recalcar, mis queridos amigos, que lo más importante, más allá de las complejidades geoestratégicas, etcétera, que ese ataque de Hamas a Israel, a mí me enseñaron que el que da primero da dos veces, pero es una catástrofe humanitaria que inició Hamas con los fines que manda el terrorismo, porque esas son las intenciones del terrorismo, hacer ese tipo de espectáculos horripilantes, ¿verdad? Para entonces lograr. Ahora, el punto que yo veo secreto, que ya no es tan secreto, es provocar que volvamos, que esa zona del mundo vuelva a la beligerancia del 73, el Estado del 73, donde todos los países estaban a una contra el Estado hebreo. Entonces, como tú muy bien dijiste, déjame decirte y decirle al doctor, que yo no sé si él sabe, bueno, no lo tiene que saber, yo soy graduado del Instituto de Derecho Humanitario en San Remo, Italia, ¿verdad? Eso no lo sabía. Entonces, sí, entonces fíjate, y no solamente fui alumno, sino que fui escogido para ser profesor de ese instituto. Mi profesor básicamente aquí, antes de ir ahí, fue un general venezolano que se llamaba Silva Cubillán, que era un maestro en esa. Bueno, pero entonces yo te digo esto, porque el pecado, cuando tú hablaste de proporcionalidad, hay una contraposición, es más, mi tesis fue sobre eso. Tú no puedes ni lograr la proporcionalidad en términos militares, no puedes lograrlo. ¿Por qué? Porque como dice Clausy, la guerra es el reino de la violencia y ganan los que aplican no solamente la violencia de forma más enérgica, sino más inteligente. Entonces la proporcionalidad, eso es un término evolucionado de la ley del talión, pero con una sujeción que es imposible en la guerra, que si tú me das, por ejemplo, estoy hablando en términos de la Vulgata, si tú me das un pecozón, yo te debo dar solamente un pecozón, ¿verdad? Entonces eso es grave. Y el otro, cosa gravísima en la guerra, y esto tiene otra visión, la visión del terrorista, que no es tan nueva como la gente se cree. La gente que se cree que el terrorismo es
un elemento del mundo moderno. El terrorismo tiene la antigüedad de la guerra, como una plaga, como una peste, indeseada e indeseable. Pero fíjense una cosa, el otro punto, fíjate, se está tocando la violación más grave en el derecho humanitario, la más grave, que es que se deben respetar y nunca escoger objetivos militares los hospitales, centros de salud. Ese es el delito más grave, si se le puede llamar así. Pero también, no solamente bombardear los hospitales, cañonear los hospitales, atacar los hospitales y los centros de salud, sino también desmontar en esos centros de salud, para fines de decepción, posiciones militares. Eso está sumamente prohibido, bueno, en el derecho humanitario. Ahora bien, fíjate qué elemento, en el elemento del ataque de Hamas a Israel, tú hablaste del ataque del festival de jóvenes, donde no había ninguna importancia militar, pero también los hospitales, centros de salud que fueron afectados, y además población de los no combatientes, de los niños, de los ancianos, de los civiles no militares también. Ahora, fíjate que ahí volvemos a la proporcionalidad. El problema de Israel realmente, frente al sentido humanitario, y por eso yo creo que Guterres, o sin el creo, cometió un error, es que hay que ver también, tú sabes como dice el dominicano, que el corazón de la llama solamente lo conoce el cuchillo. En el caso de Israel, desde el principio, desde el 48, que la fundación del Estado de Israel, es un asunto de supervivencia, y entonces eso hace un hace... momento hablábamos que, yo le consultaba con usted, el Estado de Israel surge en el 1948, un día X, y al otro día ya tiene una guerra. No, y la tuvo en el 50, permanentemente. Es más, una cosa que debemos saber, que también la población tiene que saberla ahora, pero fíjate, se ha oído hablar mucho, se habla mucho de las operaciones de la paz, mantenimiento de la paz y consecución de la paz. Entonces, tú sabes lo que me enseñaron a mí ya en la escuela de Estado Mayor, una cosa que yo no sabía, que la intervención militar norteamericana en el 65, que tenía como nombre clave Power Pack, fue el modelo, junto con el caso del Líbano de los años 50, para hacer esas operaciones. O sea que sirvió de doctrina, ¿verdad? Recuérdate lo que decía un general español, que a mí me llamaba mucho la atención, pero sumamente sabio. Él decía que las operaciones de paz no son para los soldados, no son operaciones militares, pero que solo los militares pueden realizarla. Fíjate qué contraposición, y que es una realidad, naturalmente, siempre bajo el manto de ese elemento que pasó en el Líbano y pasó aquí, no con la ONU, sino con la OEA, con la Fuerza Interamericana de Paz, de ese tipo de organizaciones. Bueno, y entonces, pensar que el otro elemento que yo quería mencionar para ya terminar mi exposición, y voy a usar un tremendismo dominicano, la guerra de Ucrania y de Rusia, frente a esta crisis, es un picnic sin descategorizar lo que eso significa, lo que ha significado eso para la humanidad, más allá de los detalles militares, ¿verdad? ¿Por qué yo digo eso? No para magnificar, que hay que... Mira, cuando yo te estaba diciendo quería llamarte la atención en cuanto a eso, o sea, fijar tu atención en eso. Fíjate, hay lugares en esa zona, en el mismo sitio, en la historia de la humanidad, en la historia documental de la humanidad, que tiene 6.000 años, la documental, que se han producido batallas en el mismo sitio
en esos 6.000 años. Ciertamente. Y se han repetido. Y la Yo menciono, historia. en la cercanía de Jerusalén hay un sitio que Napoleón ganó una batalla ahí contra los mamelucos. Esa se llamó San Juan de Acre. Pero ahí fue que se dio la batalla de Arbelá con Alejandro Grande. O sea que se han repetido, oye, ahí fue que se dio una de las tantas batallas, en el mismo sitio también, contra los egipcios, del gran general egipcio, militar realmente, que era Ramsés. Bueno, y entonces fíjate, para señalizarte la peso geopolítico, fue Faraón. cuando no había, claro, fue Faraón de Egipto, un gran general, está considerado como uno de los mejores generales egipcios. Pero yo quería decirle que, ¿por qué yo hago esa consideración? Por un evento también, rigurosamente, sin especulación. Mira, yo no sé si ustedes recuerdan cuando el bombardeo que se atrevió a hacer Saddam Hussein a Israel. Estoy hablando dentro de esos 50 años, ¿Qué pasó? Que ese bombardeo se hizo con unos misiles de origen soviético, ruso, que fueron sus primeros proveedores. Después los proveedores fueron los norteamericanos para intervenir en la guerra entre Irak e Irán. Y entonces, esos eran los Scud. Los Scud eran un grave problema para la disuasión. ¿Por qué? Porque podían cargar cabeza nuclear y cabeza convencional. En esa época tú no podías determinar por el radar si venía convencional o venía. Ahora sí tú lo puedes determinar con la sofisticación de los medios de detección. Pero ¿qué pasó? Que Irak atacó a Israel. En la mente de Saddam era una forma no solamente religiosa, atacar a Israel era una forma para Saddam de atacar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que Israel hizo una advertencia que debemos recordar. De eso hace quizás 10, 15, no tengo la precisión cuando eso pasó. Pero tiene que ser más de 20 años. Israel, dentro de esos 50 sí estaba. Pero Israel le dijo al señor Saddam, como le diría después al ayatollah de Irán, le dijo, miren, la próxima vez que caiga, si Israel, Tel Aviv sigue siendo bombardeado con esos misiles, nosotros vamos a atacar con lo más poderoso de nuestro arsenal. Pero lo digo ahora también. Pero lo dijo en aquella vez. Pero fíjate la reacción. ¿Qué estaba haciendo alusión? Con lo que se murmuraba, ahora ya se sabe, que Israel tiene 200 cabezas nucleares. Sí, entre 150 y 200 cabezas nucleares. Yo digo, especulando yo, que tiene más por el tiempo en que se dijo eso. Ahora, ¿qué pasó? A usted se le olvidó también que Israel ha hecho varias incursiones de comando para interrumpir la construcción de los reactores nucleares en Irán. Como también se acusa a Israel de eliminar a científicos. A 5 científicos con nombre, ¿verdad? En ese aspecto, por ese mismo peligro. Entonces, oiga algo fíjense, que oí ayer a un hombre que ha estudiado como usted y hablaba sobre el derecho humanitario. Era un profesor que no recuerdo el nombre, colombiano. Él decía que el servicio de inteligencia israelí es tan avanzado y tiene desarrollado unos sistemas que ellos se enteraron. Oiga esto usted en su casa, cómo esta gente piensan y actúan. Cómo ellos se enteraron que un jefe de Hamas iba a comprar un carro. Mandaron a unos militares encubiertos, vestidos de paisanos palestinos. Le vendieron el carro al tipo. Ellos, los israelíes, vestidos de palestinos. Y cuando el hombre se montó en el carro para encenderlo, explotó. Y dice ese señor, que es un catedrático colombiano, que cómo ellos pueden infiltrar para determinar esa cuestión. Sí, no, es que el Mossad es una de las, bueno, por no decir mejor del mundo, pero fíjate que parte de la situación pasó medianamente desapercibida. Yo digo medianamente, para usar una categorización realmente de la situación. Pero lo más importante, ¿cuál fue la reacción de los Estados Unidos cuando esa amenaza
para que ustedes comprendan lo que hacen los Estados Unidos, cuando esa amenaza se hizo patética, la de Israel, si vuelve a caer una cosa de esa aquí, nosotros vamos a responder con lo más pesado de nuestro arsenal, que es una alusión a las armas nucleares. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Para que comprendan cuál es el problema de los Estados Unidos en eso, que le mandó inmediatamente el sistema Patriot. Y ahora se habla del sistema Patriot, que ellos han desarrollado y aumentado, los judíos, que es otra característica militar de ellos. Óyeme. Que no es más que Es el lo domo se de llama hierro. el domo de hierro. Que por cierto hay que señalar, que aunque le parezca a ustedes increíble, todo ese ataque de más de 7.000, 6.500, 7.000 misiles que lanzó Hamas, era un divertimento, una operación de distracción, cara, sí, pero el efecto de eso, se tiene calculado más o menos que de 1.000 misiles que se lanzan con ese domo, pueden caer 2 o 3, ¿verdad? Ese es el margen de error. Pero yo les digo a ustedes que cada vez que la sirena esa suena, porque se captan los radares que vienen esos ataques, y lo que produce como una especie de juego de luces, primero que la gente, toda la población tiene que meterse en los refugios, ¿verdad? Entonces, eso es un divertimento. ¿Para qué? Para que se pudiese producir la invasión, la infiltración terrestre, que por cierto se ha tomado como una novedad, no es ninguna novedad, el uso de parapente para infiltrarse. Todas las fuerzas especiales del mundo usan el parapente, no solamente el que conocemos básicamente, sino también los paracaídas de comando, que son parapentes también, para infiltrarse por un asunto muy interesante. ¿Cuál? Que no se capta en los radares. No, porque estela. Sí, eso, porque va muy bajito. Son muy estela. Para no, usar no un dominicanismo, son chichiguas. Sí, son ¿verdad? chichiguas. Imagínate tú si las chichiguas fueran captadas por los radares. Entonces, en esa situación, finalmente, ya, para decirles que naturalmente hay que hablar de lo que eso significa, ya hablamos de los alcances estratégicos que eso puede tener por el tema nuclear, sobre todo, de las armas nucleares, pero sobre todo la gran tragedia humanitaria que representa, más allá de quien tenga la razón la tiene, en ese punto de vista, el elemento cuya supervivencia está amenazada. Naturalmente, esas razones no dan derecho tampoco a que usted forje una catástrofe humanitaria de proporciones. Naturalmente, hay que comprender lo que decía un dominicano, don Tomás Bobadillas y Briones. Fíjate, un personaje polémico. Él decía que cuando un país, un pueblo, se decide ser libre, en este caso, está amenazada su supervivencia, no hay fuerza sobre la tierra que se lo impida. ¿Es cuánto? Vamos a hacer una breve pausa para entrar entonces en las consideraciones, los puntos de vista, las opiniones del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Yo quiero dejar en el aire, para que el doctor Castillo lo tome en consideración y posteriormente el mayor general Soto Jiménez, que así como él hablaba de que a lo interno del Estado de Israel y de su gobierno hay corrientes, hay tolerancia para que haya diversidad de puntos de vista, de posiciones políticas, incluso de carácter religioso. También hay una situación en el mundo musulmán, que hay 3 grandes corrientes dentro de la religión musulmana, que son los sunitas, los chiitas y los wahabitas. Los wahabitas son los que predominan en Saudi Arabia y los menos conocidos. Vamos a hablar sobre ese tema más adelante. Cuando regresemos, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón tendrá su exposición, tendrá su intervención y conoceremos sus puntos de vista. En breve continuamos con AFZ Profundo. AFZ Profundo. Regresamos a AFZ Profundo. Juan Miguel Castillo Pantaleón.
El programa es suyo. Mira, bueno, después de una clase de geopolítica como la que nos ha dado José Miguel, señores, cómprense el libro que José Miguel puso hace un tiempo no muy largo en circulación, Geopolitiqueando. Eso es un libro, aunque es un libro que se para solo, como suelen ser los libros flacos, no son libros, son folletos. Este es un libro grueso, pero de fácil lectura, con una exposición fluida. Yo tengo el honor de haberlo recibido, Sí. dedicado por el Sí, yo fui a la Teniente puesta en General circulación, Soto que fue también una fiesta intelectual, porque muy entretenida la exposición, que a pesar de lo erudita, era fácilmente entendible. La gente se cree que ser erudito significa ser aburrido, y no hay cosa más alejada de la verdad, porque usualmente la gente muy inteligente es sumamente entretenida. Yo invito a leer, a buscar ese libro. ¿Por qué? Porque es importante. Porque eso nos da las herramientas intelectuales para uno entender cómo funciona ese tablero de los grandes poderes. ¿Por qué en una media isla darle seguimiento a lo que está pasando en estas confrontaciones de las grandes potencias en distintas partes del globo terráqueo, en Ucrania, en el Medio Oriente, ahora con esta nueva confrontación entre el Estado de Israel y una franja de territorio que está dominada por una facción política que accedió al control de ese espacio por una decisión de la población, porque eso es importante no perderlo de vista. Es decir, en esa región conviven etnias milenarias que se han separado. No vamos a hablar del origen del pueblo judío y de ese origen semita de las demás tribus que han evolucionado en las formas estatales y políticas que conocemos hoy, porque de eso se ha hablado tanto que no voy a agregarle un solo comentario más a algo que ya todo el mundo sabe, sino de cómo las decisiones de la política de los pueblos, los desvaríos de sus liderazgos gobernantes, una vez acceden al control del poder, y los desafíos de supervivencia que los pueblos tienen, las poblaciones necesitan un espacio para desarrollarse y conformarse como pueblo que en su última evolución alcanza una forma estatal, una república, un estado federado, o sea, cualquier fuera la forma política que se alcance en ese desarrollo, pues obviamente eso genera una dinámica de como cuerpo jurídico estatal, un Estado nacional. en qué dirección va a ir. Entonces una cantidad de elementos se conforman ahí y que forman su propia dinámica cuando hay una conformación de tipo religioso, que es el caso de muchas de las naciones musulmanas, y de ello también se generan otras fuerzas que son telúricas, que crean situaciones de confrontación y en última instancia de guerra. ¿Qué ocurre? Que con la República Dominicana, que es un estado que ocupa un poco más del 60%, del 50 y tanto por ciento, casi 60% del territorio insular, y que comparte con un pueblo que tiene una diferencia cultural, civilizacional muy marcada. Lo que está pasando en el resto de las civilizaciones en el mundo nos debe a nosotros llamar la atención para estar atentos. ¿Por qué? Porque ciertamente la división en grandes bloques de hegemonía geopolítica arrastra a las confrontaciones en espacios más allá de sus fronteras muchas de estas rivalidades. Es decir, Estados Unidos fomenta una confrontación cercana a su territorio continental. Esas guerras se pelean bien lejos. Rusia no está peleando en su territorio, está peleando en Ucrania, anteponiéndose a una alianza política militar en la que Ucrania se involucra, violando por cierto un tratado a la que se había comprometido cuando la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparece y Ucrania adquiere su propia autonomía, firma un convenio con Rusia, con la Federación Rusa, de no aliarse con el bloque político militar adversario, que es el de la OTAN, porque estas naciones antes formaban parte del Pacto de Varsovia. Y obviamente en la preparación en ese tablero de una posible y futura potencial confrontación militar, obviamente Rusia da el primer paso y
primero había ocupado la parte de la península de Crimea, en donde está una base militar naval fundamental para la defensa de su espacio, de su espacio de protección elemental. Y luego, cuando incluso estas partes, que son estas provincias, habitadas por una población fundamentalmente filorrusa, pues y que da la excusa de una nueva versión de lo que le llamaban en determinado momento la doctrina del espacio vital. Claro. Levestrum. El Levestrum, sí. Que no es otra cosa más que la justificación política, es un argumento, de que hay un espacio vital de un pueblo que tiene sintonía con el mío y yo necesito ocupar, yo necesito un espacio vital. Que son rusos parlantes. En este caso sí, pero los alemanes, porque el pangermanismo precisamente para eso fue que sirvió. Y tú mencionaste precisamente los ideólogos militares de esas tesis expansionistas. ¿Por qué ese tipo de cosas es importante tenerlo en cuenta? Porque en Haití hay una reivindicación étnica, racial, a la que se pretende dar justificaciones históricas, obviamente sobre la base de la falsificación de la información histórica, en la que por ejemplo, en estos días se reivindica las glorias de las conquistas desalinianas. Lean los periódicos haitianos para que entiendan lo que yo estoy diciendo, oigan de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hay una confrontación por el espacio vital ante la situación de deterioro medioambiental acelerado a la que una cultura depredadora del medio ambiente convirtió ese territorio, que es menos de la mitad de la isla, en un erial. Pero escúcheme que yo quiero poner algo, sí, puntualizar algo. Dessalines es un caníbal, es un cavernario, un cavernícola, un ser despreciable, y esta gente lo quieren vender como que un héroe. Pero ese es el héroe de ellos. O sea, atención, mira, Simón Bolívar es el general victorioso más sí, claro, pero para los españoles no te creas tú que la figura de Bolívar puede resultar simpática, porque las atrocidades que en la contemporaneidad Simón Bolívar fuera acusado de todos los crímenes de guerra imaginables, porque fue muy cruel. Pero es que yo no tú estás hablando de España. Sí. Hay países creados por Bolívar, sí, o por la influencia de Bolívar, que no son amigos de Bolívar. No, entonces quiero poner todo esto en contexto. Claro. ¿Por qué? Dentro del marco de la Gran Colombia. Santander, por ejemplo, para decirte un general colombiano. Santander, sí. Santander fue por mucho tiempo contrario a Bolívar. No, sí, por mucho tiempo no, murió enemigo de pero Bolívar. quiero transitar ese campo dialéctico, porque el telón del fondo del programa de hoy. Lo que yo le hice, la aclaración que yo le hice, no es por actitudes de Salines contra el Estado Dominicano, es contra los mismos haitianos que yo estoy hablando. Claro, es un salvaje ese claro. tipo. El telón de fondo del programa de hoy es un tema de una confrontación militar. ¿Por qué a los dominicanos ese tema no tiene que llamar tanto la atención? O sea, ¿por qué es importante? Porque nosotros tenemos que estar atentos a esta evolución, porque es una cuestión evolutiva, el comportamiento humano es evolutivo. Las reglas de la guerra convencional fueron creadas en el siglo pasado, luego de que grandes confrontos, por los avances en la tecnología militar, la capacidad de destrucción de los ejércitos, sobrepasa con mucho cualquier otra forma de destrucción mutua entre los seres humanos de las etapas anteriores, porque no es lo mismo una ametralladora Gatling que dispara no sé cuántos cientos de balas por minuto, toda la bala del mundo, más 20 más, más un peine más, que con un fusil de avancarga. Sí, o sea, no es lo mismo. La capacidad de destrucción de una bomba, un mosquete de última generación, los misiles, más otras muchas formas sofisticadas en la cual los seres humanos llevamos el horror y la muerte hacia el prójimo. Oye, lleva a unos niveles de término que se usa ahora, asimétrico. En la etapa en la que por los desarrollos civilizacionales el ser humano debe ser todavía más inclinado a actitudes pacíficas, es en donde la capacidad de horror, de desarrollo del horror, alcanza los niveles más extravagantes. Es decir, es una paradoja. Entonces, ¿qué ocurre? Las reglas convencionales de la guerra ahora obviamente entran en una etapa de cuestionamiento. La guerra entre Hamas, que es una facción política que alcanza el dominio, porque no tiene un ejército propiamente regular, sino en gran parte de él está compuesto por milicianos.
Vale decir, ciudadanos que los entrenan en un campamento terrorista, le enseñan a poner bombas, cómo manejar un AK-47 y cómo matar gente sin ninguna clase de piedad. Con todo un discurso religioso fanático, terrorista, en el que las leyes convencionales de la ética militar desaparecen. O sea, es otra cosa. Pero es una guerra entre un Estado y un territorio que ocupa una entidad política, con autoridades que eligió esa población. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué este Estado está cometiendo estos niveles de destrucción, aplanando? Que es una necesaria preparación del terreno de operaciones, porque si tienes una guerra urbana, en donde las escaramuzas calle por calle y casa por casa te dejarán una estela de muertos de tu ejército, tú tienes obviamente que arrasar con toda la construcción para tú poder ingresar. No tengo que ser militar para saber que es una cuestión de tú tienes que chapear. Además que la naturaleza, yo le digo el as de los ejércitos israelitas, son los tanques. Por la naturaleza. Pero resulta tienes que chapear. Claro, y chapear bajito. Y chapear bajito. En el área, el enemigo número uno de las operaciones de los tanques son los centros urbanos. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? También hay otro detalle. El territorio de Gaza, precisamente en preparación de eso, porque es todo, mire, si Hamas y todos quienes les financian hubieran dedicado los enormes y multimillonarios recursos que han dedicado para la tecnología de la guerra a la inversión en infraestructura industrial en Gaza, Gaza fuera una potencia económica en la región. Y al desarrollo humano. Pero claro, porque aquí regionalmente le pasó a Cuba. Cuba utilizó todo el tubo de dinero que le mandaban en rublos y dólares y lo que sea desde Rusia durante 30 años. ¿Para qué? Para estar financiando movimientos guerrilleros en Latinoamérica y hoy Cuba es lo que es y República Dominicana es lo que es. Y con perdón de todos los izquierdistas y todos aquellos que deliran con las maravillas del comunismo de Fidel Castro, pero al final de cuentas, ¿cuál es el balance? Usted va a Cuba y usted no encuentra ni siquiera jabón de baño. A ver, el que no ha ido a Cuba que no hable, tiene que ir para ver si realmente Cuba avanzó. Y todas las cifras son oficiales, no tienen enfermos, no tienen esto, pero las estadísticas de ¿quiénes las verifican? ¿Quién las verifica? Es todo el Estado. Eso es un mito. Eso es un mito. Pero bueno, no nos desviemos del tema. ¿Por qué nosotros debemos estar atentos a eso? Porque muchas de las formas de la guerra convencional, para la cual hay guerra, para la cual hay reglas, que es las reglas de los distintos convenios sobre derechos de la guerra, porque eso tiene sus... Matarse, señores, en la guerra, tiene sus reglas. Matarse, destruir al otro y cometer toda clase de horror, tiene sus reglas. Que el paracaidista no le puede disparar cuando está cayendo está en el aire. Ese tipo de cosas. La no utilización de los gases. La guerra con gases. Eso se va a utilizar ahora. Las minas. Preparémonos, que eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay una red de cientos de kilómetros de túneles que fueron cavados en Gaza, en donde están la mayoría de sus arsenales, los milicianos, y es posible que una parte importante de los rehenes. ¿Y de qué manera tú sacas al ratón de la cueva? Se habla de 400 kilómetros de túneles subterráneos. Contrate cualquier compañía de fumigación para que ustedes vean cómo es que matan a los ratones en sus túneles. ¿Cómo es que los matan? Con gas. Con gas. Eso viene. Eso viene. Entonces, llega un momento en que las reglas de la guerra no resultan sobrepasadas por el horror de la realidad. Porque para lo único que el ser humano tiene una bendita o maldita y muy fructífera, si acaso se le puede llamar fructífera aquello que produce destrucción, precisamente para lo malo. Es una cosa increíble. Toda esta realidad es observada por el resto del mundo, la isla de Santo Domingo incluida. Y lo que más se parece a la situación de Palestina, en los niveles de miseria, hacinamiento, es una favela haitiana. Esa es la realidad. Los niveles de ignorancia, porque el comportamiento del grueso de la población, de las masas, es ignorante, arreados por políticos de ocasión, que le pintan en su imaginario un pasado mítico y una justificación de cualquier lucha para reivindicar las supuestas glorias del pasado. Entonces, eso... Y basado en fundamentalismo religioso. Eso lo estamos viendo actualmente, obviamente guardando las distancias que son abismales, en la prensa haitiana, en la que la mitificación de las guerras raciales, que ellos llaman de independencia,
tiene un objetivo no expreso, pero que deja un sustrato, una surrapa, en la que se reivindica las glorias del pasado. Y hablan precisamente de las campañas militares que asolaron la parte hoy dominicana. La parte del este. La parte del este. Es decir, eso es lo que se reivindica. Tomando como excusa, porque es una excusa. Pero excúseme, es el tenor del fondo. Excúseme, porque la usted excusa es un tema de un canal. Y yo quiero que usted me diga, ¿en qué momento el pueblo haitiano y sus malditos políticos pueden justificar que se han independizado de República Dominicana? ¿O por qué disparate? No, claro, pero la manipulación populista, demagógica, echa manos de cualquier cosa porque las masas no razonan, son ignorantes. se mueven instintivamente. Pues tú generas una emoción y sobre esa base tú mueves, es como arrear animales, es la misma cosa. Entonces, ¿qué ocurre? República Dominicana tiene unos niveles de desarrollo contrastantes, pero tú tienes un tema de resentimientos y un tema de ignorancia. Claro, y que la envidia, déjame decirte, es un instinto que se da hasta en los animales. Es decir, eso es algo que es propio de muchas especies. En los animales hay envidia. El que ha criado gallinas y tiene un gallinero ha visto eso. En el campo eso se sabe. En los gatos. En los gatos. Eso en los perros, el que ha criado perros y tiene muchos perros, un kennel, se da cuenta de lo que hay. Hay jerarquías, un macho alfa, hasta en las gallinas hay una gallina que domina a las demás. La mamá gallina. Sí, y se roban los huevos o se destruyen los huevos de la... Hay una competencia, eso es normal. A ver, es horrible, pero es normal. Se supone que con la civilización y el desarrollo, ese tipo de cosas tienen que ser superadas, pero eso no se supera fácilmente porque el ser humano se comporta de manera atávica, es decir, de manera casi instintiva. Entonces, la República Dominicana tiene una situación en la que tenemos dos situaciones de diferencia en el desarrollo que no va a ser superada en el futuro mediano ni cercano. Haití, para poder llegar a los niveles de desarrollo humano de la República Dominicana, le harían falta 50 o 60 años. ¿Cómo más? Pero con una inversión de recursos de los cuales carece y para lo cual necesitaría una nueva forma de ser, una nueva idiosincrasia que no es la del haitiano promedio. Por lo tanto, los desafíos de superación de los males que acarrean estos niveles de diferencia en el desarrollo, no se alcanzan a ver. Yo me voy a atrever a decir y por lo tanto, en 100 años Haití no alcanza a la República Dominicana. Nosotros tenemos que saber que eso es un hecho cierto. Por eso, toda declaración de intenciones de políticas públicas en el plano internacional y de las políticas internas de los gobiernos dominicanos, tienen que tomar eso como un dato duro. Es decir, tú no cambias eso con intención. Vamos a invertir para que se produzca en Haití. ¿Qué vas a hablar tú de Haití? Tú no puedes cambiar eso porque eso está así y no hay manera de resolverlo en el futuro inmediato. Ni en el de mediano plazo, ni el de a largo plazo. Por lo tanto, viendo lo que está pasando en otras situaciones. Usted es constitucionalista. ¿Qué derecho tiene un gobierno X de República Dominicana de coger dinero del Estado Dominicano para invertirlo en otro país? Cero. Explíquemelo, por favor. Pero eso es demagogia, porque detrás de eso también se montan negocios. Tú hablaste de una inversión. Se montan negocios. La inversión tiene que ser integral y sostenida por un largo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? En algún momento, y es a lo que nosotros debemos tenerle miedo, estas formas toscas, previsibles, burdas, con las que la politiquería haitiana y la división haitiana maneja todo esto, que tiene también que ver con muchos intereses sectoriales y particulares que están jugando su propio rol, en algún momento llegarán a articularse y, porque eso es una cuestión que resulta inevitable en toda sociedad, en algún momento surgirá un liderazgo mesiánico reivindicador de todo esto. Eso no está a la vista. En su momento fue Jean-Bertrand Aristide, pero eso vendrá. Y que ahora aspira a hacerlo el señor Barbecue. Porque el señor Barbecue no tiene las dotes intelectuales. ¿Por qué yo digo esto? Porque veamos qué es lo que ha ocurrido. El discurso del presidente dominicano ha logrado algo en Haití. Los ha unificado a todos. A todos. Señores, ya la gente no habla de Barbecue, ni de Tilapli, ni de los 400 Marozó, ni del... Allá no se habla de nada de eso, allá no se habla de elecciones, allá no se habla de constitución, allá no se habla de Ariel Henry, allá no hay problema, allá se está pasando hambre, que eso da pena.
De eso no se habla, ni de las pandillas, ni de los secuestros, ni de los asesinatos, ni de la ausencia de salud. De lo único que se está hablando es de la República Dominicana y de un canal en el que lo que se plantea, y es manipulado, es que República Dominicana le quiere negar el derecho al agua a los haitianos. Es una lucha de defensa casi similar en naturaleza, y por la emoción que genera, a la de una liberación, una nueva lucha contra el esclavista. Así es que se maneja eso. Entonces es previsible que en algún momento esas radicalizaciones encontrarán quien las arree y las conduzca. Eso es inevitable. Es inevitable también porque no está bajo el control de nosotros. Nosotros no podemos elegir quiénes son las élites ni quiénes las dirigen. Eso va a pasar. Entonces, en un contexto en donde las dinámicas geopolíticas muestran un relajamiento de todas las reglas, en donde ya no hay nada seguro, en donde los grandes bloques imperiales se confrontan y las reglas se relajan, República Dominicana y Haití están atrapadas en una isla que está a los pies de una de las partes en conflicto. Con un contexto regional en donde las izquierdas que son las aliadas locales, regionales, de una de las potencias adversarias. Con un tercer actor que ha clavado sus garras económicas en la zona, que es China. El tema de los grandes conflictos que se están viviendo en otras partes del globo terráqueo es algo que nosotros los dominicanos no podemos perder de vista, porque lo que puede pasar en esta isla, aunque no nos conduzca a la paranoia, ni a ser conspiranoico, es algo que hay que atender, porque de lo que nosotros hagamos como política pública de cara al exterior, pero también internamente, dependerá que cuando se presente, que se presentará alguna eventualidad en el futuro, estemos o no estemos preparados. Hemos llegado al término de este programa porque el tiempo es un dictador. Pero la siguiente semana seguiremos con este mismo tema, con estos dos intelectuales, hombres de la historia, de las armas, de las letras, de las leyes, de los tribunales de la República Dominicana. Soto Jiménez, Castillo Pantaleón, en AFZ Profundo. Continuamos el próximo domingo con este interesante tema, a darle continuidad. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.